Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Vamos a comenzar la clase. Buenas noches. Buenas noches. All right, bueno, qué bueno estar con ustedes, mis hermanos, otra vez. Espero que estén bien de salud y gracias por estar aquí en esta noche. Sé que todos están ocupados, todos tienen que haceres, pero se han dado a la tarea de estudiar junto con nuestro seminario y es un privilegio para nosotros poder traer la palabra de Dios cada semana. Y poder impartir un poco de conocimiento y aplicación de la palabra de Dios a sus vidas. Damos gracias a Dios por su palabra preciosa que nos ayuda a entender mejor quién es Dios y los caminos de Dios. Y nos acercamos a Él cada día porque sin Él nada somos. Así es que gracias por ser un estudiante y que Dios les bendiga ricamente en este esfuerzo. Para algunos de ustedes que acaban de empezar, aquí estamos para ayudarles y servirles. Si tienen alguna pregunta del seminario o del libro o algo más, aquí estamos. La hermana Getsi está a su disposición, nosotros estamos a su disposición, pero queremos que usted tenga éxito en sus estudios. Como dije en la primera clase, aunque son 2 años, esto es tan rápido que cuando usted mira, ya han pasado los 2 años y ya se va a graduar. Así que aproveche bien el tiempo, aproveche bien el material que usted tiene delante de usted, en las conferencias, que esto sirva de gran crecimiento para usted en el Señor y que también pueda usar este material para compartir con otras personas, porque así también uno va creciendo, ¿verdad? Cuando uno comparte con otros lo que uno está aprendiendo. Le voy a pedir a la hermana Getsi, creo que ella tiene algunas palabras que quiere compartir en esta noche con nosotros y después vamos a orar. Saludos, muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Es un placer estar aquí hoy. Le mando saludos a todos los que he estado comunicando, todos los pastores, todos los líderes, todos los hermanos estudiantes. Muchas gracias. Solo quería hacerle un recordatorio, hermano. Algunos de ustedes que estuvieron estudiando en la última clase me hacían preguntas, por ejemplo. ¿Cómo le dejamos saber a ustedes de que nosotros cumplimos en ver la clase y hacer la tarea o leer el libro? Ah, de ahora en adelante, lo que usted tiene que hacer es que por favor se comunique con su coordinador, el líder de su grupo ahí en WhatsApp, y usted le tiene que dejar saber a su líder que usted leyó el libro, que usted miró la clase, que usted hizo la tarea, porque el líder lo que va a hacer es ir tomando nota de todos los estudiantes que están hoy presentes y los que miraron también la clase juntamente con los que hicieron su lectura. Entonces, por favor, es muy importante que usted le deje saber a su líder que usted leyó y miró la clase. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, envíenme un mensaje de texto. Usted me puede encontrar ahí en el grupo de chat, sea de alguna pregunta del libro, de la clase, algo que no entendió. Aquí, como mencionó el pastor Roger, estamos aquí para servirle. Y una cosa más, por favor, si pueden poder poner su micrófono lo pueden apagar, por favor. Y ya al final de la clase lo pueden abrir para cuando tengan alguna pregunta esta tarde. Entonces, bueno, que Dios me los bendiga y les vuelvo a recordar, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, dejarme saber, envíenme un mensaje o me pueden llamar. Muchas gracias. Gracias, hermana Getsi. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú, en tu bondad, nos permites tener para impartir tu palabra y, Señor, um, conocimientos acerca de ti, Señor, y tu propósito para nuestra vida como creyentes y seguidores de Jesucristo. Hemos empezado con este volumen 6, la vida personal, espiritual, Señor, porque entendemos que todo radica en primeramente tu gracia y tu bondad y tu fidelidad, pero Señor, en el hecho de que tenemos que depender en ti, Señor,
amarte cada día más y, Señor, querer entonces obedecerte a ti, Padre mío. Queremos honrarte con nuestras vidas. Gracias por la sangre de Jesucristo que fue derramada por todos nuestros pecados, Señor. Me pongo en tus manos en esta noche y a cada uno de los instructores, Señor, cuando enseñamos, Señor, queremos siempre depender en ti y que tú nos des palabra y un sentir simple de explicación, aún en algunos puntos que a lo mejor son un poco más confusos, más difíciles. Señor, ayúdanos, Señor. Yo te pido que tú me ayudes a mí y que, Señor, tú te glorifiques en esta noche. Así que alabo tu nombre, de gracias por cada pastor, cada anciano y cada líder, Señor, que está presente en esta noche. Y los oyentes, después que se grabe esta clase, Señor, que tú las bendigas a ellos también. Dedicamos este tiempo a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, entonces esta noche vamos a tratar de cubrir las páginas del 29 al 39. Como siempre, tratamos de abarcar lo más posible en términos de las páginas asignadas para la noche, pero a veces se nos acaba el tiempo. Así que estamos con el tomo 6, que he escuchado ya algunos testimonios de Nicaragua y de otros lugares, cómo este libro está siendo ya de bendición. Creemos tanto en que este libro, la materia, el contenido, de verdad establece las bases para lo que vamos a estar estudiando en el principio, en el futuro. Así es que es un material que usted puede estudiar personalmente, como lo está haciendo ahora, y también lo puede compartir con otras personas, como hemos dicho, en el futuro, cuando terminemos este curso, un grupo discipular que nos gustaría que usted guíe en su iglesia usando este material y posiblemente otros materiales que usted tenga. Pero de verdad estamos muy alegres con este material que ha servido de bendición desde que se fundó este seminario o el currículo en el año 90. En sí, el seminario se fundó en el año 2013, pero este currículo se ha usado en diferentes partes del mundo desde el año 1990 y ustedes están en línea de muchos que se han graduado a través de los años y el Señor sigue usando este material para edificar la vida de muchos ministros y laicos y pastores y evangelistas y misioneros alrededor del mundo. Entonces, vamos en esta noche tratar de abarcar estos temas. No sé si de nuevo vamos a llegar hasta el final, pero trataremos. El papel del Espíritu Santo. Vamos a comenzar en esta noche con este tópico del Espíritu Santo, la meta de la vida cristiana, el proceso de la vida eterna, la responsabilidad de Dios en nuestro crecimiento, los requisitos nuestros como creyentes y seguidores de Jesucristo y la palabra de Dios. En la página 24 de su libro, si la tienen ahí, el libro suyo, lo puede abrir a la página 24. Si están siguiendo en inglés, es la página 22, el punto F o la letra F, el papel del Espíritu Santo en la vida espiritual. Dice el autor que sin el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, no habría crecimiento en él hacia la madurez espiritual. Es por la voluntaria dependencia en el poder y en la capacitación del Espíritu Santo que el creyente puede crecer en Cristo Jesús. Qué lindo es el Señor, que no solamente creó la humanidad cae en pecado, Dios entonces pone en efecto un plan para la salvación y redención de la humanidad desde el capítulo 3 de Génesis, y a través del Antiguo Testamento está llamando a su pueblo a que le conozcan, que caminen con él, y en el nuevo pacto nos ha dado su Espíritu Santo y no solamente nos salvó de nuestros pecados, nos redimió, pero nos ayuda a imitar su Hijo, Jesucristo, llegar a ser más como su Hijo Jesucristo, ser conformado a la imagen de Jesucristo. Así es que alabamos al Señor por su obra de redención y de santificación. Ahora, fíjense que dice Juan 14:26, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra otro en el griego
tiene que ver con otro de la misma clase, no otro de una clase diferente, pero otro que es igual a la persona de Jesucristo. O sea, la dádiva del Señor es que cuando Él asciende al cielo nos da el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Consolador, pero es otro Consolador. Es como si Cristo mismo estuviera con nosotros. Y está porque creemos en la Trinidad, ¿verdad? Pero Jesús está con nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo. Otro de la misma naturaleza como Jesús. Ese es el Espíritu Santo, que es nuestro gran consolador y guía en la vida cristiana para ayudarnos en este crecimiento del cual estamos hablando. Entonces, cuando miramos el papel del Espíritu Santo en el creyente, pudiéramos posiblemente abarcar otros puntos, pero siguiendo el libro y explicando un poco más. El Espíritu Santo bautiza, sella, mora y llena. Para algunos de ustedes esta sección es nueva. No han considerado el rol, el papel, la función del Espíritu Santo en términos de estos cuatro funciones, ¿verdad? Y vamos a mirar a cada uno de ellos y decir algunas palabras. Primero, el Espíritu Santo bautiza. Ahora, entiendo porque tenemos una pluralidad de estudiantes de diferentes denominaciones y iglesias evangélicas que tienen diferentes perspectivas sobre lo que significa el bautizo del Espíritu Santo, si es algo que sucede en el momento de la salvación o si es algo que capacita, enriquece, fortalece y prepara para el servicio al creyente después de la salvación en algún punto donde el creyente tiene un encuentro sobrenatural con el Señor, con su espíritu, y después lo manifiesta de diferentes maneras y está bien capacitado de ese momento hacia adelante para servir al Señor. Nosotros tomamos una posición diferente en el seminario y es también la posición que toma el libro y respetamos los estudiantes y pastores que tengan la posición previa que acabo de explicar. Pero la Biblia dice que somos bautizados en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 y el contexto del libro de Corintios es muy interesante lo que Pablo va a decir aquí, porque si recordamos el trasfondo de la iglesia de Corintios y nos recordamos todos los problemas doctrinales, relacionales, morales que tenía la iglesia, hermanos que tenían pleito y disensión, vivían en la carne, todas estas cosas, pero así todo, fíjense cómo Pablo declara una verdad que abarca la iglesia entera. Él no dice con la excepción de, no, el bautizo en el Espíritu, como dice aquí el texto bíblico, es una experiencia que todos los miembros regenerados en la iglesia de Corintio había ya experimentado. Sucedió en un punto en el pasado, no era algo en el futuro, ¿verdad? Dice aquí porque por un solo espíritu fuimos todos. Ahí está hablando de la iglesia, porque a quién le escribe Pablo, está escribiendo a los creyentes, a los santos, primera Corintios 1:2, a los santificados, llamados a ser santos. A ese todos aquí se está refiriendo a la carta, a los recipientes de esta primera carta a los Corintios. Dice entonces, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, el bautismo tiene que ver con algo que sucede en colocarnos, identificarnos con ese cuerpo, el cuerpo de Cristo universal. Entonces, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o sea, no hay distinción. O hay distinción, pero en el sentido de que todos formamos el cuerpo de Cristo y somos un pueblo solamente. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, aquí tenemos la enseñanza de que recibimos en un momento, en el pasado, el Espíritu Santo. Fuimos bautizados, lo que signifique ese bautismo que vamos a mirar en un momento, y que hemos
hemos tomado, hemos bebido de ese Espíritu de Dios. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo se puede definir como la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca o establece, sitúa al creyente en el momento de la salvación, en unión con Cristo y en una unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Déjame repetir. El bautismo del Espíritu Santo se puede definir como la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente al momento de la salvación en unión con Cristo y unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo hace dos cosas. Primero, nos une al cuerpo de Cristo. Estamos identificados los unos con los otros como hermanos de Cristo. Somos todos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso es lo primero, nos une al cuerpo de Cristo. Y segundo, hace realidad nuestra crucifixión con Cristo. O sea, en el momento que hemos nacido de nuevo, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos regenerados. En ese momento, el Señor nos une a la persona de Cristo. Ya no estamos en Adán en ese momento, sino estamos en Cristo. Hay una transferencia, ¿verdad?, de posición. Hasta el momento que conocimos a Cristo, estamos en Adán, en la carne, en ese estado de pecado y de rebeldía contra Dios. Pero en el momento que fuimos bautizados por o en o con el Espíritu Santo, fuimos entonces unidos al cuerpo de Cristo e identificados con la persona de Jesús. O sea, estar en su cuerpo significa que somos resucitados con él a una vida nueva. Romanos 6:4. Entonces, lo primero es que el Espíritu Santo nos bautiza. Segundo, el Espíritu Santo nos sella. Dice Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, tenemos que oír. La fe viene por el oír y el oír de la palabra o del evangelio, de la proclamación del evangelio. Entonces, en él también vosotros, le está hablando Pablo ahora a la iglesia de Éfeso, habiendo, primero tenemos que escuchar el evangelio, oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y segundo, y habiendo creído en él. ¿Por qué? Porque dice Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, oír la palabra de Dios y creer la palabra de Dios o la promesa de Dios tocante la salvación. Dice, en ese momento fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo viene a ser una marca de parte de Dios de que le pertenecemos a Él. Cuando Él te ve a ti y me ve a mí, no importa lo que esté sucediendo en tu vida y en mi vida, lo que Él ve es la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo es símbolo de que Cristo también vive en ti y vive en mí y le pertenecemos al Señor. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o el depósito de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Una posesión adquirida. No vamos a adquirirla, posiblemente la vamos a adquirir. No, ya la hemos adquirido. ¿Basado en qué? En que escuchamos el evangelio, creímos el evangelio, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y dice entonces, como hace Pablo en el primer capítulo, nos lleva a alabar a Dios por lo que Él ha hecho a través del Padre, del Hijo y aquí el Espíritu Santo para alabanza de su gloria. También el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Esto es significante porque el Espíritu Santo no moraba en todo creyente en el Antiguo Testamento. Cuando vayamos al libro, al estudio del Antiguo Testamento, como también doctrinal, vamos a hacer hincapié aquí. Y es que el Espíritu solamente venía para obras especiales o algo especial que Dios tenía para algunas personas en el Antiguo Testamento. Y una vez acabado
el trabajo del Espíritu Santo salía, se iba el Espíritu Santo, pero una distinción de la era, de la dispensación, de la gracia, del nuevo pacto, es que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y ha prometido residir en nosotros por gracia. No está basado en lo que usted hizo, en sus obras. Lo que hace ahora es un sello de Dios, de darle a usted su misma presencia por medio del Espíritu Santo y decir ahora que somos templo de Él, que Él mora en nosotros. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, le pertenecemos a Dios, por tanto debemos de honrar a Dios con nuestros cuerpos. Dice el versículo 26, os daré, de Ezequiel 36, hablando de esto mismo, acerca de la promesa en el Antiguo Testamento de una dádiva de Dios que tomaría lugar para el pueblo de Dios en un futuro, pero ahora la iglesia es partícipe de ese nuevo pacto. Y dice Ezequiel 36, 26 al 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, esa es una promesa en la antigüedad de algo que toma lugar en el momento que Jesús asciende al Padre y da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a morar en la iglesia y desde ese momento somos el templo del Espíritu Santo. Y por último, el Espíritu Santo llena. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La palabra griega disolución, azotía, tiene que ver con poca control o falta de control. La persona que se embriaga, esa persona actúa en manera que no es normal, dice cosas, hace cosas, ¿verdad? No pierde el control de sí. Pero dice entonces, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, contraste, antes, bien, ser llenos del Espíritu de Dios. O sea, debemos estar en un modo de continuo de querer que Dios llene mi vida, controle mi vida, que Dios sea de influencia en mi vida, que Dios me ayude a vivir una vida que le glorifica a Él. Y esto es algo que puede tomar lugar en el momento que uno recibe a Cristo, pero va a tomar lugar muchas veces a través de su vida, cuando uno no simplemente peca, pero cuando uno cae a lo mejor en un hábito, un patrón de pecado, ¿verdad? Donde hemos perdido el control, le hemos dado el control a la carne, estamos satisfaciendo nuestros deseos, ¿verdad? Tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, confieso mi pecado, lléname, contrólame, Señor. Y el Señor viene y te controla, lo hace por la fe. Y uno comienza a vivir por la fe, bajo el control de Dios. Entonces el Espíritu Santo bautiza, sella, mora y llena. No estamos hablando de lo que toma lugar el momento de creer en Jesús, que es la regeneración. Vamos a hablar de eso en otro libro más tarde, posiblemente el libro de doctrina. Es cuando vamos a hablar sobre ello. No hablamos de la convicción aquí del Espíritu Santo en la vida del incrédulo, que es Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. O sea, el Espíritu Santo está obrando de otras maneras en la persona no creyente en el momento de depositar tu fe en Jesús. Lo que sucede ahí, nace de nuevo, eres regenerado por el Espíritu Santo y en ese mismo momento, de manera instantánea, el Señor te bautiza, te sella, te mora y puede ser también que en este momento, especialmente si estás arrepentido en el sentido de querer darle las espaldas a un pecado en el cual estás y de verdad quieres el control de Dios en ese momento, también te llena en ese momento. Así que estas son las 4 funciones del Espíritu Santo.
También la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda a resistir la tentación, nos fortalece para ser testigos de Cristo, nos da energía o poder a nuestras oraciones y distribuye dones para la edificación. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hablamos de esto la semana pasada, hubo un poco de tensión, diferentes posiciones. Yo sigo afirmando de que tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice y lo que amonesta que hagan los creyentes y simplemente usar la terminología bíblica. Dice aquí que debemos de andar en el Espíritu, porque si no, el creyente va a vivir de acuerdo a la carne. Usted puede llamarle vivir como niño, usted puede llamarle vivir como el mundo, usar la terminología que usted quiere, pero la realidad es que si usted y yo nos descuidamos y no andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al Espíritu Santo, no le pedimos al Espíritu Santo que nos llene, nos controle, que sirva de influencia en nuestras vidas, vamos a satisfacer algo diferente. Y la Biblia nos da lo que es la carne. Entonces, la carne es la capacidad que todos tenemos para pecar y dejar a Dios fuera de la vida. La carne es la inclinación que aunque seamos santos delante de Dios, porque somos pecadores regenerados, redimidos por el Señor, santificados, posicionalmente santificados. Y la palabra nos llama santos. Es más, en 1 Corintios, a la iglesia de Corintios, de nuevo, con todo lo que tenía, con todos los problemas, cuando Pablo abre o comienza su epístola, ¿qué nombre le da? Le dice, lo llama agios, santo, separado para Dios. Entonces, la carne es la capacidad que usted todavía tiene y yo tengo, aunque somos creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, esa capacidad que tenemos todavía, si nos descuidamos para pecar. Y ese pecado se puede extender si no tenemos cuidado para pecar y dejar a Dios al lado, dejar a Dios fuera de la vida. Entonces la persona no regenerada está en la carne. Esa es la posición en la cual esa persona radica. Esa persona no es regenerada. Esa persona todavía está en Adán. Entonces se le llama, o la categoría sería personas que viven en la carne, están en esa condición de esclavitud. El creyente regenerado no está en la carne, sino en Cristo. Pero el creyente puede actuar según la carne si no camina bajo el control del Espíritu Santo. O sea, lo que estamos diciendo es que nosotros posicionalmente no estamos en Adán. Ha habido una transferencia. Estamos ahora en Cristo. La persona no regenerada vive en la carne. El creyente regenerado no está en la carne, sino estamos en Cristo, pero podemos someternos a la carne y vivir una vida que deshonra a Dios y no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Tito 2:11-12 dice estas palabras, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, el propósito de Dios es que toda la humanidad sea salva. Eso es lo que nos enseña 1 Timoteo capítulo 1, perdón, 1 Timoteo capítulo 2 del 3 al 5. Dios desea que todos le conozcan, que todos sean salvos. Y dice aquí en Pablo, en Tito, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No que todos los hombres van a ser salvos, no estamos hablando del universalismo, donde al final Dios perdona a toda la humanidad y todos somos salvos. La salvación es solamente por medio de Jesucristo. Pero esa gracia salvífica, esa gracia que salva, se ha manifestado a todos los hombres. Ahora fíjense, enseñándonos que renunciando, o sea, lo que debemos de hacer una vez que hayamos experimentado la salvación, es renunciar a la impiedad y a los deseos, ¿qué dice? ¿Qué dice? A los deseos mundanos.
viviendo en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. Si no andamos en el espíritu, esos deseos mundanos se pueden convertir en una realidad y por ende el creyente puede vivir una vida mundana en la carne, en desobediencia a Dios. No es lo que debemos de hacer, no es la vida a la cual Dios nos llama. Él nos llama a la santificación, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, pero tengamos cuidado. Por eso que cabe la exhortación, no solamente a los líderes y laicos, sino a los pastores también. Casi cada semana o cada mes escuchamos de grandes hombres, creyentes. No hay duda de que eran personas regeneradas, llenas de mucho fruto a través de los años, personas sinceras, pero personas que comenzaron a deslizarse, a alejarse, a hacer excepciones y han caído en la trampa del enemigo. Así que, hermanos, cualquiera de los que estamos aquí puede caer. Usted puede ser el hombre o mujer más consagrado y si no tiene cuidado, como hijo de Dios, como hija de Dios, así todo, usted puede tomar un paso equivocado o una serie, porque nadie cae con un paso solamente, una serie de pasos que le conlleva a una caída que destruye su familia, destruye su testimonio, destruye o posiblemente puede destruir la iglesia local y afectar a muchas personas. Y eso lo vemos muy a menudo aquí en los Estados Unidos. Me imagino que también pase en su país. Entonces el Espíritu Santo nos fortalece para ser testigos de Cristo, como dice Hechos capítulo 1:8. Allí lo hemos leído antes, que recibiremos dinamita, un poder regenerador para ser testigos de Jesucristo en su contexto de influencia hasta que ese evangelio llegue hasta el final del mundo. Nos da su energía, su poder en nuestras oraciones. Pablo, que era un hombre de Dios, un hombre tan preparado, siempre esto me impacta a mí, porque siendo un hombre, un teólogo, un misionero, un pastor, un hombre consagrado a Dios, un hombre que sufrió mucho por el evangelio, siempre en muchas de sus epístolas, él les pide a sus oyentes que oren por él, que oren los unos por los otros. Y es porque la oración es lo que mueve la mano, el brazo, la mano de Dios, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica, diferentes palabras que tienen que ver con la oración por todos los santos. Y después dice, y por mí, oren por mí. ¿Por qué? ¿O para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. O sea, necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude en la oración y nos dé el poder necesario para vivir la vida creyente y hacer la voluntad de Dios en el ministerio al cual nos ha llamado. Y también nos dice que distribuye dones para la edificación de la iglesia. Hay muchos textos que pudiéramos hablar, hay como 4 pasajes claves en el Nuevo Testamento que habla acerca de la dádiva de los dones por el Espíritu de Dios. Pero si miramos simplemente 1 Corintios 12, 7, 11, 18, vemos la soberanía del Dios Trino en el repartimiento de los dones. Dice 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno, o sea, usted y yo, tenemos por lo menos un don, posiblemente más de un don, y en cualquier momento que Dios de manera soberana quiere manifestar una operación del Espíritu Santo en su vida, en ese momento también le puede dar otro don. O sea, no estamos reducidos solamente a un don por vida o a 2 dones por vida. Dios puede manifestar su presencia soberana y trabajo soberano a través de cualquiera de nosotros para efectuar algo que Él quiere hacer. Pero dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el beneficio de otras personas. O sea, cuando Dios le dio a usted
la habilidad de predicar o de enseñar o le dio el don de la fe o de la compasión o el de servicio, lo que haya sido, no es para usted. Siempre es con miras de cómo usted puede bendecir la vida de la iglesia y de otras personas. Dice para el provecho, y ese provecho o beneficio es para la iglesia. El versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. O sea, aquí se resalta la soberanía del Espíritu en repartir a cada persona, a cada creyente, un don. Pero ahora fíjense, no menciona ahora el Espíritu en el próximo texto bíblico. En el versículo 18 menciona a Dios. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, aquí vemos la soberanía del Espíritu Santo, vemos la soberanía de Dios Padre, donde entonces Él ha decidido. O sea, eso nos ayuda a agradar a Dios, a bendecir a Dios, pero también debe de quitar de nosotros cualquier clase de celo, de envidia, porque no hacemos ciertas cosas como otras personas o no tenemos ciertos dones que otros tienen. ¿Por qué? Porque si Dios le ha dado a usted X don, es porque Él tiene un propósito con su vida, que es diferente a la mía. La manera que Él manifiesta ese don en su vida va a ser diferente a la manera que Él hace en mi vida, porque los planes de Dios son diferentes para cada uno de nosotros. O sea, alabemos al Señor, estemos llenos de gratitud por lo que Él nos ha dado y usémoslo para su gloria al máximo, ¿verdad? Queriendo siempre hacer lo mejor posible para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a resistir la tentación, nos fortalece para ser testigos de Cristo, da energía o poder a nuestras oraciones y distribuye dones para la edificación de su iglesia. Continuando ahora en la página 27, en español, página 26, en inglés, la verdadera meta de la vida espiritual. El libro dice de nuevo que la vida espiritual es solamente un medio encaminado a un fin principal. La meta para el creyente es llegar a ser conformado a la imagen de Cristo en cuanto, fíjense, a carácter, conducta, conversación en el transcurso de su vida a través del aumento de varias cosas. Pero fíjense que la meta, yo sé que usted conoce esto ya, la meta de todo lo que hacemos, lo que el Señor ha hecho en nosotros, de salvarnos, no es simplemente para que vayamos al cielo, sino Él quiere ver la imagen de Cristo que se manifiesta en cada uno de nosotros. Debemos ser conformados a la imagen de Cristo y debe ser a través del aumento de nuestra dependencia del poder del Espíritu, la obediencia a la palabra del Dios, el total reconocimiento de nuestra posición en Cristo y la práctica de los principios de la vida espiritual. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchas veces resaltamos la palabra predestinación y la unimos a la doctrina de la predestinación en relación a la salvación, pero aquí en este texto está diciendo que la predestinación que Dios ha hecho no es en relación a una salvación del pecado, sino una predestinación o un destino que tomó lugar en la eternidad, que tiene que ver con lo que Dios quiere realizar en su vida. Y es que usted y yo seamos conformados a la imagen de Jesús. Práctica de la vida espiritual. Seguimos en la página 29, puede ver ahí en su libro, en la introducción. El hecho de conocer los principios de la vida espiritual no hace que el creyente madure en Cristo, sino la práctica de esos principios. Por eso que siempre decimos que en un seminario, nuestro incluido, a través de estos 2 años, usted va a aprender muchas cosas. Y como puse la ilustración la semana pasada de la persona que decía que cómo sabía que había crecido en el Señor, todos los conocimientos que tenía
lo que las personas habían dicho de él, de su prédica, de su enseñanza. Ya no podía más, su cabeza se le iba a explotar, ¿no? El hecho sí, vamos a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, como dice las Escrituras, pero la manera que vamos a crecer es cuando ponemos en práctica estas cosas. Cuando nos damos cuenta de que a lo mejor hay algo en mi vida donde está abriendo una puerta, una ventana, ¿verdad? A la carne, y me doy cuenta y me arrepiento. Digo, no, no, Señor, no puedo ir por ese camino, tengo que correr como José corrió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No le puedo dar lugar al enemigo. Tengo que resistir al enemigo y él va a huir, ¿verdad? Entonces es la práctica de estos principios, la oración, la dependencia de Dios por medio de la oración, pidiendo al Espíritu Santo que dé poder a mi oración, que Dios traiga, abre puertas para que yo pueda entonces testificar de Cristo. Es una dependencia en el Señor cuando aplicamos lo que estamos aprendiendo a nuestra vida cotidiana. Entonces la Escritura describe el proceso de la vida espiritual como una carrera que es necesario correr. O sea, usted y yo estamos en la carrera de la vida cristiana. Esta es una carrera que en términos de la eternidad la vamos a cumplir porque somos sellados por el Espíritu Santo. Hay una posición adquirida. El Señor nos ha prometido la vida eterna. Vamos a llegar. La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar? ¿Con qué clase de entrega, consagración habremos cumplido con los propósitos de Dios para nuestra vida? O sea, estamos en una gran carrera y queremos llegar hasta el final, pero queremos llegar al final fieles a Dios, habiendo cumplido los propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces, Hebreos 12 habla de esto, que estamos en una carrera que es necesario que vayamos a correr. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tuvimos el privilegio en este fin de semana de tener al doctor Juan Valdés, que es uno de nuestros instructores en nuestra iglesia aquí en Naples. Nosotros estamos a 2 horas de Miami, en la Florida, y todos los años él viene y da una conferencia sobre lo que le llamamos la apologética o cómo defender y dar respuesta a la fe cristiana. Y entonces fue una tremenda conferencia. Fue grabada, va a estar en Facebook en el futuro. Pero él predicó, y una de las cosas que él predicó fue esto de Hebreos capítulo 12. Entonces, él hizo hincapié de esta gran nube de testigos que están todos a nuestro alrededor. Y si usted va al capítulo 11, usted ve la mención de diferentes hombres y mujeres que vivieron por fe. Y hoy nos están como si fuese aplaudiendo, animando a que continuemos. Y cuando miramos a Hebreos capítulo 11, aprendemos algo acerca de cada uno de esos héroes de la fe que componen ahora esa grande nube de testigos, y aprendemos algo de cada uno de ellos que nos ayuda ahora en el presente seguir fieles en esta carrera de la vida cristiana. Por ejemplo, cuando miramos la vida de Abel, aprendemos que debemos darle lo mejor de nuestra vida a Dios, pero también que no a todos les van a gustar como vivimos nuestra vida. Ese es Abel. Cuando miramos a Noé, ¿qué aprendemos de Noé que nos puede ayudar en esta carrera de la vida? Que seamos fieles y obedientes a Dios, aun cuando no tiene sentido. Hay muchas veces que Dios nos va a pedir que hagamos cosas que no tienen mucho sentido, pero tenemos que seguir obedeciendo y haciendo aquello que estamos convencidos de que Dios quiere que hagamos. Cuando miramos al testigo de Abraham, a veces tiene que dejar algunas cosas detrás para que Dios te use. Y cuando miramos la vida de José, a veces van a suceder cosas que no tienen sentido para ti, pero así todo, obedece a Dios sabiendo que Él guía tu vida para cumplir sus propósitos. Cuando miramos la vida de Rahab, nos enseña que no importa cuál ha sido tu pasado, hay perdón y restauración en Cristo. O sea,
todo este sinfín de héroes en el capítulo 11, usted puede tomar cada uno de ellos o un grupo de ellos y puede construir un mensaje o un estudio de cómo este grupo de testigos que nos están animando ahora nos han enseñado para poder entonces continuar fielmente la gran carrera que tenemos nosotros. Entonces él dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos o quitémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, las cosas que a lo mejor hacemos que no nos están dejando progresar en nuestra iglesia. Las cosas que estamos haciendo que no ayuda a la iglesia a crecer espiritualmente, lo que estamos haciendo en nuestra propia vida, que son pesos que como el corredor no puede poner peso extra sobre sus hombros, porque si no va a hacer que pierda la carrera. Nosotros tenemos que mirar cuáles son aquellas cosas que a lo mejor ni aún son pecados, pero a lo mejor son cosas que disminuye de ese avance y progreso cristiano y espiritual. Y dice del pecado que nos asedia. O sea, a veces hay algún pecado en particular con el cual estamos luchando y nadie sabe de lo que estamos experimentando. No hemos abierto nuestro corazón a alguien, hay algún pecado en nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que en el libro de Hebreos es un pecado específico que tiene que ver con el pecado de ser, eh, ah, ah, el pecado de regresar al judaísmo más que otra cosa, pero en términos de la aplicación, a veces hay algún pecado que estamos cometiendo, algo que hemos dejado que entre en nuestra vida, o a veces es el mismo rencor y falta de perdón hacia una persona que nos ha herido a alguien de nuestra familia, ¿verdad? Que está creando ese rencor y actitud negativa y pesada, ¿verdad? En nuestro corazón y nos sentimos culpables. Cualquiera que sea aquellas cosas que es un peso o un pecado, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez que hagamos esas cosas, despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, ¿qué vamos a hacer? Dice, vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera para algunos de ustedes ha sido bien pesada, bien difícil, bien dificultosa. Para algunos de los pastores con los cuales hablamos en diferentes países, sus vidas peligran, han pasado por momentos bien difíciles, usted y su familia. Muchos de nuestros países están pasando por momentos bien difíciles, donde el desafío es cómo seguirle fiel a Dios. Tenemos donde usted esté, donde Dios de manera soberana lo ha colocado, usted tiene que, con la ayuda de Dios, seguir con paciencia la carrera que usted tiene. Dice de la manera que lo vamos a hacer, he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, el quien originó su fe y el quien va entonces a ayudarle a completar esta carrera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Filipenses 1:6 habla de que Dios es fiel en su llamado y que nos va a ayudar entonces a poder llegar a la meta. Jesús es el autor. Él fundó nuestra fe. Él comenzó, Él originó, Él dio su vida por nosotros. Él nos ama. Él es el autor de nuestra fe. Nadie puede ser salvo fuera de Jesucristo. Y Él es el consumador, el que le puede ayudar en este momento continuar. No importa lo que está sucediendo. Si usted pone sus ojos en Jesús, la gracia de Dios opera de manera poderosa en usted y le ayuda a poder continuar esta carrera. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, la única manera que vamos a poder continuar, no nos vamos a desmayar y vamos a tener ánimo,
es cuando consideramos aquel gran nube de testigos, aprendemos de su vida, cuando nos damos cuenta que posiblemente su padre que era creyente, su madre que era creyente, posiblemente un buen amigo, otro pariente, su abuelo, su abuelita que era creyente, también han llegado a ser parte de esta gran nube de testigos. Y todos nos están animando, todos nos están aplaudiendo y diciendo, puedes llegar hasta el final. Con la ayuda de Dios podrás lograr la meta. O sea, no estamos solos, mis hermanos. Y si seguimos con los ojos puestos en Jesús, entonces vamos a poder continuar sin desmayarnos. Entonces, la práctica de la vida espiritual, la Escritura describe el proceso de la vida espiritual como una carrera que es necesaria correr, como un llamado a vivir o andar en el Espíritu, o sea, un estilo de vida. No somos perfectos, mis hermanos. No trate de buscar perfección en su pastor, hermano y hermana, líder de la iglesia. Miren, si usted cae o si yo caigo, es increíble. Puesto los ojos en Jesús. ¿Ok? No somos perfectos. No busque la perfección. Todos lidiamos con tentaciones, con pecado, con la carne. Con la ayuda de Dios podemos rápidamente confesar nuestros pecados y continuar de una manera que glorifica a Dios. Pero tengamos cuidado, ¿verdad? La perfección está en Cristo. Él nunca te va a fallar. Pero el Señor nos llama a vivir una vida en el Espíritu, que es un estilo de vida. O sea, no es solamente lo hice ayer, lo hice un poco, sino y que todo aspecto de mi vida es de alguna manera o otra, de manera tangible, tocada por la presencia de Dios, los valores del reino, las enseñanzas de las Escrituras. Dice la Biblia, porque los que son de la carne, Romanos 8, 5 y 12 al 14, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, la voluntad de Dios para el creyente no es que vivamos de acuerdo, conforme a la carne. ¿Por qué? Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Mira ahí, hermano, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchas veces cuando miramos la palabra morir o vivir, pensamos del infierno o pensamos de la vida eterna. Está hablando Pablo aquí en esta carta que está escrita a creyentes. Está hablando de la muerte en el sentido de castigo eterno en el infierno o el lago de fuego. O está hablando él de cuando dice vivir, está hablando de ir al cielo. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Porque él declara que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que la palabra aquí dice, porque todos los que son guiados, en el griego, eso está en el tiempo presente. Es un verbo que está en el tiempo presente, voz pasiva. O sea, ahí alguien está cumpliendo la acción, está actuando en nosotros, es voz pasiva. La gente que está trabajando en mí, que me está guiando, es el Espíritu Santo. Somos guiados por otro, por el Espíritu. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, como exégeta, y esto lo vamos a aprender especialmente en el volumen 1. Todos somos expositores, todos somos exégetas, somos todos estudiantes de la palabra de Dios. Cuando usted lee esta frase, usted se tiene que hacer la pregunta, ¿a qué se refiere la afirmación son hijos de Dios? Porque dice que todos los que son guiados de manera presente por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A qué se refiere esta afirmación? Bueno, hijo de Dios yo creo que significa dos cosas. Primeramente, significa que la única manera que usted puede ser hijo de Dios es por medio de la fe en el Señor, ¿verdad? Como dice Gálatas y otros versículos bíblicos.
sea, somos regenerados y somos adoptados hijos de Dios por medio de la fe. Juan 1:12. Más a lo que les recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, estos son hijos de Dios. Tiene que significar personas regeneradas, personas adoptadas, creyentes, que son hijos de Dios por la fe. Pero también creo que aquí lo que se está refiriendo, posiblemente aún más, Pablo, es que hijos de Dios son aquellos que tienen las características de los hijos de Dios. O sea, la relación íntima con el Padre se hace tangible. Es cuando un padre dice, este sí es mi hijo, este es hijo mío, aquel es el hijo mío, ¿verdad? O sea, cuando estamos permitiendo que Dios guíe nuestra vida, ¿ok? Estamos declarando de que primero le pertenecemos a Dios por medio de la fe, somos hijos de Dios, pero segundo, que mi relación con Dios es tan tangible que la característica de mi Padre se ven manifestadas en mí. Y es como si Dios declara, este de verdad es mi hijo, ese es mi hijo, ¿verdad? Con mucho orgullo, porque estamos imitando a su Hijo Jesucristo. Así que la palabra de Dios nos dice que somos guiados, no nosotros nos guiamos, sino Dios mismo es el que está guiando nuestra vida de manera continua, está en el tiempo presente ese verbo. Así que es un texto importante, pero debemos de explicarlo de una manera correcta. ¿Ok? Romanos 8, del 12 a 14, de nuevo dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, esto no es algo automático, como dice Pablo. No es que automáticamente usted siempre va a hacer morir la carne. A veces usted va a caer en el pecado, pero recuerden que aquí le está hablando a hermanos, o sea, creyentes. La posibilidad aquí, quiero aclarar, estos son puntos adicionales que quiero aclarar. Aquí le está hablando a hermanos. Pablo le está hablando a la iglesia en Roma. Se dirige a los creyentes, aquellos que componen o forman la iglesia en Roma. Entonces, todo lo que va a decir aquí tiene que ver con creyentes, no la persona que no conoce a Cristo. Entonces, habla de creyentes y dice, porque si vivís conforme a la carne, van a morir. Ahora, usted se tiene que preguntar, ¿morir significa morir eternamente? ¿Morir en términos del infierno? ¿O se está refiriendo a algo diferente? La palabra vivir, aquí es la palabra griega zite, que viene de una palabra linda, yo creo que la cité hace unos días o unas semanas anteriores, de Zao. Zao tiene que ver con la vida espiritual, la vida resucitada en Cristo, no bios o la vida biológica. El griego tiene dos palabras. Cuando aquí habla de vida o de vivir, aquí la idea es de la vida de Dios, cuando la vida eterna en Juan es esta palabra, zao, o una forma gramatical de esta palabra griega. Tiene que ver con la vida espiritual, la Biblia, la vida íntima con Dios, la vida resucitada en Cristo. O sea, le está hablando que, como dice aquí, porque si vivís conforme a la carne, van a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, van a vivir. O sea, ustedes van a tener una experiencia de muerte o de vida en su vida, de acuerdo como usted camine. Usted puede hacer morir los propósitos de Dios para su vida, las relaciones que usted tiene con personas, cómo Dios le usa en su ministerio, cosas lindas del futuro. Usted puede acabar con todas estas cosas si usted no tiene cuidado. Aquí no se está hablando, porque le está hablando a creyentes, de morir eternamente en el infierno. Está hablando de una muerte de experiencia, de gustar de la salvación de Dios. Entonces dice, porque si vivís conforme a la carne,
Si viven de acuerdo a la carne, van a morir. Van a destruir los propósitos de Dios. Van a menospreciar lo que Dios quiere hacer en su obra, en su vida. Más si por el Espíritu, de nuevo, porque Romanos 8 tiene que ver con todo con la obra del Espíritu Santo en nosotros, hacéis morir las obras de la carne, van entonces a vivir. Van a tener esa calidad de vida donde hay intimidad con el Señor, experimentan la vida resucitada en Cristo, hay poder, hay victoria, el Señor le usa y hay plenitud de salvación, plenitud de vida. Cuando usted vive en el Espíritu, no anda de acuerdo a la carne, pero sino por el Espíritu Santo en su vida. Entonces, ¿qué significa moriréis? Bueno, un comentarista llamado Whitmer escribe lo siguiente. Pablo aquí está explicando una forma de vida pecaminosa. Resulta en la muerte. ¿Qué clase de muerte? Lo que ya le he explicado. Esto nos sugiere, dice él, que un creyente que peca enfrentará la muerte eterna o en el infierno. En cambio, significa que no disfrutará de su vida espiritual. Parecería una persona no salva y no podría disfrutar de la presencia del Espíritu que mora en él. O sea, quiero hacer hincapié aquí, mis hermanos, en Romanos capítulo 8, cuando Pablo habla de morir o de vivir, está hablando de destruir, de acabar, de afectar, de poner un freno en lo que el Señor quiere hacer en su vida, porque están viviendo según la carne. No están en la carne, pero viven según la carne y eso le va a hacer morir. Pero si por el Espíritu hacen morir los deseos de la carne, van a entonces vivir, van a experimentar la plenitud de todo lo que Dios tiene para tu vida y yo lo voy a experimentar para mi vida. No le permitamos al enemigo, al mundo o a la carne, como dice 1 Juan capítulo 2, que nos robe de todas las bendiciones y todos los propósitos lindos que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Pastores, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. A veces hace falta abrir nuestro corazón con otro colega, con otro Bernabé, a veces con un Pablo, nunca con un Timoteo. Pero a veces tenemos que abrir nuestro corazón y compartir cosas en nuestra vida para que podamos recibir el apoyo de otro hermano. No debemos estar apenados en un sentido de que yo soy el único que estoy pasando por esto. No. Si eres hombre o seas mujer, somos seres que vivimos en un mundo caído, de grandes tentaciones, grandes pruebas, problemas grandes que vienen a nuestras vidas, que vienen a nuestra familia, que vienen a nuestros hijos, que a veces no caminan con el Señor. Y eso nos destruye, ¿verdad? Nuestra alma. A veces tenemos que hacer una pauta y decir, Señor, ¿con quién puedo hablar? Aquí los pastores y los instructores de este seminario están dispuestos a hablar con usted si usted no tiene alguien con quien compartir. A través de los años hemos podido compartir con pastores que han pasado momentos de ansiedad, momentos de depresión, momentos grandes de tentación, ¿verdad? Porque es una realidad de la vida, aunque seamos creyentes, aunque le pertenezcamos a Dios, nos necesitamos los unos a los otros. Así que Dios nos ayude en términos de esto que estamos compartiendo, hermanos. Entonces, página 29, en español, página 27, el libro dice que el hecho de conocer los principios de la vida espiritual no hace que el creyente madure en Cristo, sino la práctica de esos principios. La Escritura describe el proceso de la vida espiritual, ya hemos dicho, como una carrera que es necesario correr. Piensen mucho en esos textos de Hebreos capítulo 12, en unión con el capítulo 11, lo que aprendemos de cada una de las vidas de esos grandes héroes. Como una llamada a vivir o andar en el Espíritu es un estilo de vida,
Es algo que hice ayer, no lo hice hoy, afectó una área de mi vida, no, afecta toda área de mi vida. Como una vida de fe en Dios. La Biblia dice en Colosenses 2, 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad. La verdad es tan necesaria. Entonces la fe de ustedes se va a fortalecer en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. El autor dice, Dios no hará por el creyente aquello que le ha ordenado hacer para su crecimiento. O sea, Dios ha provisto la salvación y la gracia necesaria para que respondamos a Él. Segunda de Pedro, lea, segunda de Pedro capítulo 1. Y usted se da cuenta que qué más pudiera haber hecho Dios. Dios nos ha dado todo lo necesario para la piedad, para la vida de la piedad. Y ahora quiere que vayamos añadiendo a nuestra fe ciertas cosas que al final no nos va a dejar sin fruto. Entonces, Dios ha hecho todo, ha provisto la salvación y la gracia necesaria para que usted y yo respondamos a Él. Y el Espíritu que vive en nosotros trabaja en nosotros para obedecer. Pero Dios ha llamado al creyente a poner en práctica su posición en Cristo. O sea, la pregunta que nos hacemos ahora es esta. ¿Cómo entonces debe el creyente llevar a la práctica los principios de la vida espiritual? El libro dice que para estar en libertad y progresar en el camino a la madurez espiritual, se requiere del creyente 4 cosas esenciales. El creyente debe conocer la verdad de quién es en relación al Dios, a él mismo, al pecado, a Satanás y al mundo. Y esta sección, ahora comenzando con el versículo 30, va de una manera muy detallada a hablar la relación con Dios, con uno mismo, al pecado, a Satanás y al mundo. No vamos entonces a mirar a cada texto y cada punto. Usted lo tiene ahí para que lo lea. Posiblemente ya lo leyó. Lo primero es que el creyente es una nueva criatura en Cristo. La Biblia lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Si usted es una nueva criatura. De acuerdo a Romanos 6, usted tiene nueva vida en Cristo y como tal no tiene que vivir en el pecado. Aunque la gracia sobreabunda cuando sobreabunda el pecado. Él lo dice ahí al final del capítulo 5. Esa no es excusa, ni permiso, ni licencia para que sabiendo que cada vez que pecamos sobreabunda la gracia, que entonces nos demos a esa vida pecaminosa que deshonra a Dios. Él dice en el griego, meginito, de ninguna manera. Es un negativo bien fuerte en el griego. Él no quiere que vivamos una vida en el pecado de desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de Dios. Hemos muerto junto con Cristo. Estamos relacionados con Él. Hemos resucitado a una nueva vida. Lea ahí todo Romanos 6 que habla acerca de esto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Usted se tiene que ver como una nueva criatura, considerar como una nueva criatura, creer que es una nueva criatura. No está atada ni esclavizada a su pasado, al pecado. Usted vive en victoria en Cristo. Dice 2 Corintios 16, 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, Pablo se está refiriendo a su vida cuando no era creyente, como él veía a Jesús simplemente un ser humano pecador que había rechazado la ley, miraba la vida de los creyentes y no entendía, ¿verdad? La vida de ellos y por qué vivían como vivían. Pero ahora entendía porque él mismo era una nueva criatura. O sea, ya no miraba a las personas con prejuicio, no entendiendo en sí el porqué de esa nueva vida, el porqué de una vida radicalmente diferente al mundo y al judaísmo del primer siglo, ¿verdad? Pero ahora se da cuenta que la razón
es que somos nueva criatura en Jesús y todo ha pasado y que somos hechas nuevas criaturas en Cristo. Entonces, continuando, no solamente conocer la verdad de quiénes somos en relación a Dios, pero aceptar por la fe la verdad de quién es Dios y qué dice la Biblia o la palabra de Dios acerca de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No puedo entrar aquí en Romanos, ya lo haremos cuando lleguemos al Nuevo Testamento, pero la palabra salvación se usa de diferentes maneras en el libro de Romanos, no solamente para hablar de la justificación, pero se usa también para hablar de la santificación y también para la glorificación. Entonces él dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe, ¿qué va a hacer? Va a vivir. ¿Va a vivir qué clase de vida? Una vida nueva en Cristo, una vida llena de plenitud, de la presencia de Dios, una vida íntima con el Señor, una vida resucitada en Cristo. Va a ser diferente, porque eso es lo que produce la salvación pasada, presente, que experimentamos en Cristo, como Romanos explica. Romanos 11 habla de nuevo de la fe. Vamos a ir adelantando un poco porque tenemos mucho que compartir acerca aquí también del señorío de Cristo. Nos debemos de someter al señorío de Cristo y obedecerle. Romanos 12:1 habla de esto. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el llamado de Dios, aparte del llamado a la salvación, es tan específico en las escrituras. Dije hace poco, hace unos momentos atrás, que primera Tesalonicenses 4:3 dice cuál es el llamado de Dios. El llamado de Dios es a la santificación. Primera Corintios 1:9 dice que Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Aquí en Romanos 12:1 dice que el llamado de Dios es que nos presentemos totalmente, el alma, el cuerpo, el espíritu, la mente, el cuerpo, la fuerza, todo el ser nuestro, la totalidad de todo lo que tú eres, presentarlo delante de Dios. Ese es tu sacrificio vivo. Es santo, agradable a Dios. Y el culto racional, es lo que tiene sentido, es lo que Dios espera de ti y de mí. Y, y esa petición, Él la hace basada, dice aquí, las misericordias de Dios. Y básicamente la misericordia de Dios es todo lo que Pablo ha abarcado en el libro de Romanos desde el capítulo 1 hasta los últimos 3 versículos del capítulo 11, las misericordias de Dios. Primera Pedro 3:15 dice, si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Jesús es Señor, Él es amo, Él es dueño y debemos siempre someter nuestras vidas a Él y su voluntad. Y cuando no lo hacemos, confesarlo y continuar viviendo por gracia, porque recordamos que no estamos en Adán, estamos en Cristo. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Vivir en el poder del Espíritu Santo. Hemos hablado ya mucho sobre esto. Hemos hablado de Abraham. Página 30 en inglés, en español. Página 29 en español. Apreciación o realizar de la vida espiritual que tenemos. En cada una de las siguientes áreas o relaciones son cubiertos dos aspectos importantes, lo que debemos saber y hacer. En relación a Dios el Padre, página 31, que los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes y más elevados que los pensamientos del hombre. Una de las cosas más difíciles para nosotros hacer es esperar en Dios, mis hermanos. A lo mejor en este momento usted está en alguna situación donde lo único que usted puede hacer es esperar. No entendemos, como dice aquí el texto bíblico, lo que Dios a veces permite o lo que Dios manda a nuestras vidas, porque a veces no contesta nuestra oración más rápidamente.
¿Por qué se demora? Pensamos nosotros, ¿verdad? Y tenemos que lidiar con las emociones, la tensión espiritual y lo demás. Pero entender de que Dios tiene grandes propósitos, que es como una parada, ¿verdad? Que alguien ve, está parado ahí al principio, otro la va a ver al final, otro lo ve en el medio, pero Dios lo abarca todo, lo ve desde el principio al final, ve toda su creación en un momento, ve toda su vida en un momento. Y lo difícil es confiar en Dios. Pero Dios tiene propósito que a veces no entendemos. No lo entendemos ahora, posiblemente, si así Dios quiere, lo vamos a entender mañana. Pero dice que los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes. Y fíjense, son más elevados que los pensamientos del hombre. Isaías 58 también habla, bueno, no 58, sino sí, 55, 8 y 9. En relación a Dios el Padre, que el deseo de Dios es que el creyente lo glorifique con su vida, alcance la meta que Él ha puesto por delante y cumpla su propósito. Muy a menudo yo pienso en Jesús, creo que es el capítulo 17 de Juan, y no me recuerdo qué versículo, 3 o 4, donde Él dice, eh, Señor, yo te he glorificado porque he terminado o he acabado con tu obra, aquello con lo cual para lo cual me llamaste. He cumplido tu propósito, tu obra, algo así, ¿verdad? Y es lo que el Señor quiere, que nosotros lleguemos hasta el final habiendo cumplido los propósitos de Él para nuestras vidas. En relación al Padre, el Dios trae su disciplina. Y me gusta pensar en la disciplina de Dios, porque Dios nos disciplina a todos y somos creyentes, ¿verdad? Dios nos disciplina. Esto es un entrenamiento correctivo. Me gusta esa frase para la palabra disciplina. Entrenamiento correctivo. Que Dios trae su disciplina a la vida del creyente para que para que éste pueda participar de su santidad. No es verdad, hermano, que cuando hemos pasado momentos difíciles en mi vida, en su vida, cuando a lo mejor ha sido una pérdida de un ser querido, un problema familiar, un problema grande en la iglesia, un pecado, algo donde Dios ha demostrado su gracia y fidelidad, ¿verdad? Algún sufrimiento que hayamos pasado en nuestra vida, que Dios haya permitido o enviado directamente, ¿verdad? Que esa disciplina nos ha acercado a Dios. Y es difícil, la Biblia lo dice en Romanos, perdón, en Hebreos 12, que la disciplina, ninguna disciplina al principio es algo fácil, pero nos ayuda al final disfrutar algo de la presencia de Dios, del carácter de Dios, de su santidad. Y detrás de la disciplina de Dios es porque Dios nos está pudiendo, como dice Juan 15, ¿verdad? Nos está pudiendo, quitando ciertas cosas, queriendo que avancemos, que no nos quedemos plantados donde estamos, ¿verdad? Como dije, la ilustración de los niños, ¿verdad? Qué lindo cuando son bebés, esa ternura, la piel. Pero ya llegó a 6 meses, tiene que llegar a un año, ¿verdad? Y ya después, aunque me encanta la niñez, ese niño tiene que seguir madurando. Bueno, eso es lo que Dios quiere para tu vida y quiere para mi vida. A través de la operación que acabo de tener de pecho abierto, ¿verdad? No ha sido fácil. Y la, la oración, Señor, que has extendido mi vida. Yo pude haber muerto en la operación, en ese momento de la cirugía, una cirugía de 4 horas, donde tuvieron que reemplazar parte de la arteria aórtica que sale de la válvula del corazón, es la arteria más importante. Pero no, Dios ha extendido mi vida. Es una manera de disciplinar. Bueno, posiblemente Dios conocía esto desde que antes de mi nacimiento, que algún día tendría que confrontar esto, pero aquí estamos, 7 semanas después de la operación, con altas y bajas, no siempre donde quisiera estar, pero sí veo progreso, gloria a Dios por ello. Pero aquí Dios no tiene. Y Dios desea cambios en mi vida. Yo quiero poder responder a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y no siempre soy fiel, y no siempre hago lo que Dios quiere que yo haga. El Señor ha sido muy bueno conmigo, pero
los años y los días que tenga delante de mí, quiero tratar de terminar bien esta carrera de la vida cristiana y poder terminar habiendo hecho la voluntad de Dios para esta otra etapa de mi vida. Pero el Señor nos disciplina, a veces con enfermedades, a veces con pérdidas, a veces con muchas cosas, o permitiendo simplemente que el mundo sea el mundo, la vida sea la vida. Y Dios viene al lado tuyo como el gran consolador que es, ¿verdad? Y poda tu vida a través de esa amarga experiencia que estás pasando. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué dice? El provecho es para qué? Es para el fin de Dios en nuestra vida. Hay un pensamiento continuo en todo el Nuevo Testamento de lo que Dios está tratando de hacer en tu vida, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, Dios obra para traer santidad en tu vida y en mi vida. Entonces, cuando miramos estos tres términos, y no quiero decir que ya lo tengo bien explicado ni lo entiendo bien la distinción, puede ser que usted me pueda ayudar aquí, pero castigo, cuando pienso de castigo, Jesucristo tomó el castigo judicial que nosotros merecemos por nuestros pecados. O sea, cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó tu pecado y mi pecado. Hubo un juicio sobre Jesús a favor nuestro. El castigo eterno, el infierno, el castigo judicial, o sea, de Dios como juez, ya fue pago por Jesús. En ese sentido, usted no va a ser castigado jamás. Y juicio, cuando hablamos de juicio, el juicio eterno fue pagado por medio del sacrificio de Jesucristo y su resurrección de entre los muertos. O sea, si no hubiera habido resurrección, entonces estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados y, y de verdad sin esperanza para mañana. Pero hubo una muerte y esa muerte de Jesús pagó por ese juicio eterno. Nunca usted vendrá delante de Dios para ser juzgado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Y la Biblia así dice en 2 Corintios 5, de que vamos a compadecer delante del tribunal de Jesucristo. Ese juicio tiene que ver con las obras que usted ha hecho como creyente, como usted ha servido al Señor, pero no es un juicio de condenación. Y entonces tenemos no solamente castigo y juicio, pero tenemos entonces la disciplina de Dios. Dios castiga en ese sentido, disciplinar a su hijo en el sentido que lo disciplina para que éste viva en qué, en lo que dice la Biblia, en santidad y produzca fruto. O sea, en el sentido eterno de el infierno y de un juicio eterno por nuestros pecados, usted no recibe esa clase de castigo. Usted no recibe juicio de parte de Dios. Lo que usted sí recibió y va a continuar recibiendo es la disciplina de Dios.
porque es en esa disciplina que Dios moldea su vida, quita ciertas cosas que continúan. A veces resistimos la voluntad de Dios, resistimos lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida y Dios tiene que entonces subir el grado de calor, de fuego, ¿verdad? En nuestra vida hasta el momento que nos sometamos a Él, aprendamos la lección y Dios no tenga que seguir dando la misma lección como si estuviéramos en una escuela donde se repiten los exámenes hasta que podamos entonces pasarlo, ¿verdad? Así que, hermanos, son muchas cosas que hemos hablado en esta noche. Se nos ha ido el tiempo. Voy a entonces terminar aquí y vamos a abrirlo a un tiempo de preguntas y de comentarios. Así que tenemos 5, 10 minutos. Si alguien tiene algún comentario, tiene algo que quiere aportar o tiene alguna pregunta de lo mucho. Hemos hablado de mucho en esta noche y todavía teníamos muchas otras diapositivas que no llegamos a ella, pero está bien. Este es el momento, entonces, si quiere aportar algo, que abra, encienda su micrófono. Tengo una pregunta, pastor. Salomón, diga. Yo tengo 3 preguntas también. Sí, vamos a esperar que este hermano Salomón la haga, apague su micrófono y después lo puede encender al hermano que quiere hacer varias preguntas. Diga, Salomón. Sí. Pastor, yo tengo la pregunta, es, un cristiano ya ha aceptado al Señor, ya tiene el Espíritu Santo, está bautizado, tiene el Espíritu Santo, pero vulgarmente digamos, no está caminando con el Señor. Digamos, se toma una cerveza, está en los bailes, va a la iglesia de vez en cuando. El Espíritu Santo nunca se va. En cierto caso decimos que he escuchado en prédicas que dice que entristecemos al Espíritu Santo. ¿Qué rol hace el Espíritu Santo? ¿Cómo? Porque no, lo entendemos que es permanente, que no sale. Entonces, esa parte es lo que yo quiero entender y yo supongo que hay textos bíblicos que hay muchos ahí que quizás no he llegado ahí, pero me gustaría. Bueno, en la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. En la Biblia, ya lo leímos esta noche, dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Exacto. Que somos morada del Espíritu Santo, que fuimos bautizados en, con y por el Espíritu Santo. El creyente es templo de Dios. Puede apagar el fuego del Espíritu Santo, puede contristar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo permanece en él. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre personas, pero no moraba de manera permanente en ellos. Esa es una distinción en la nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Pero ese creyente va a sufrir, ese creyente, si uno es de verdad creyente, más tarde o temprano Dios va a dejar que nosotros segamos lo que hemos entonces hecho, ¿verdad? En contra del Señor. Vamos a sufrir algo, vamos a sufrir alguna pérdida. Y Dios va a hacer que nos va a hacer que tomemos atención sobre la manera que estamos viviendo. Pero yo creo que hay creyentes y a lo mejor estudiantes y pastores entre nosotros en esta noche de que creen que a lo mejor el Espíritu Santo se va. Hay algunos que creen que si un creyente peca de cierta manera o de manera permanente o ciertos pecados, el Espíritu Santo sale de él y pierde la salvación. Nosotros no queremos esa doctrina, pero de nuevo respetamos si hay otros que enseñan eso, ¿verdad? Queremos que cuando el Señor dice que el que cree en mí tiene vida eterna, eso se refiere a vida eterna. Es, ante todo, vida eterna con Dios. Y en segundo lugar, es una calidad de vida diferente, pero el Nuevo Testamento da a entender de que el cristiano tiene que andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, que implica que hay posibilidad de dos cosas, que el creyente ande en el Espíritu y que el creyente ande en la carne. Todas las exhortaciones en Efesios capítulo 5, en Colosenses capítulo 3, en muchos otros textos en la Biblia, habla de esa posibilidad, de que
vivamos, hagamos cosas. Tú mencionaste una cerveza, pero eso es cuestión personal, eso es la libertad que tenemos en Cristo y es cultural. Si usted va a España ahora, usted siempre va a cenar probablemente con creyentes que toman vino con su cena. Y los creyentes que yo conozco en España son creyentes muy consagrados al Señor. Entonces, no vamos a entrar en eso ahora, pero usted lo mencionó, porque a veces ese es un posible pecado que algunos creyentes están mirando a ver si la persona que dice ese creyente cae en él. Pero tengamos cuidado de nuevo. Tengamos cuidado de juzgar y de no vivir en la libertad que estamos y caer en el legalismo, ¿verdad? Porque a lo mejor algo así tan simple como eso es lo que causaría a un pastor decir, este es mundano, este no está viviendo en los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta que hay cosas que son bien negras, blancas y negras en la escritura y otras que son gris, ¿verdad? Si yo estoy fornicando, si yo estoy adulterando, si yo no perdono, si yo hurto, si yo no perdono a alguien que me ha herido, esas son cosas muy claras en la escritura, ¿verdad? Y se pueden detectar. Pero en términos de lo que uno hace como creyente, lo que uno permite, lo que uno cree que es permisible para uno y no para otro, dice Romano 14 que cada uno tendremos que responder al señorío de Cristo y que no debemos entonces juzgarnos los unos a los otros. Así que, y solamente me alargo con esos comentarios por el comentario que hizo usted. ¿Ok? Muy bien. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Bien, bien. Creo que había un hermano que quería hacer varias preguntas. Sí, Dios le bendiga. Hola, su nombre, hermano. Neivin, ¿es Neivin? Rafael Ogando, ¿Cómo está, hermano? ¿De dónde es usted? ¿Es de la República? pastor en el Cercado de la República Dominicana, provincia de San Juan. Oh, sí, allá estuvimos el año pasado. ¿Cómo está, hermano? Sí, así es, bien, gracias a Dios. Diga, diga. La primera pregunta es, usted hablaba del texto donde el apóstol Pablo dice que fuimos predestinados. Entonces, uno ha escuchado algunas creencias que tienen personas donde dicen que una vez, refiriéndose ya a lo que es el calvinismo, que una vez alcanzamos la salvación, ya somos salvos aunque hagamos todas las cosas que nosotros quisiéramos. Esa es la primera. La segunda es, ¿cuál sería la diferencia entre lo que es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? Bueno, porque mi memoria ya es tarde. Ok. Sí. Ah, bueno, la doctrina de la predestinación es algo que vamos a tocar fuertemente en el volumen 5, que tiene que ver con la doctrina cristiana o la teología, así que no voy a entrar mucho ahí. Mi Ok. mi único punto con ese texto que se usa a veces para hablar de la elección de algunos, no de otros, es que ahí, por lo menos en ese texto, la predestinación tiene que ver con algo que la palabra griega es proorizo, que es determinar de antemano algo o decretar de antemano algo, un destino. Entonces, lo que Dios ha destinado, lo que Dios ha predestinado, es para que el creyente sea conformado a la imagen de Jesús. Y eso será progresivamente aquí en la vida cotidiana y será perfectamente una realidad cuando veamos a Jesús cara a cara, como dice 1 Juan 3:2. Cuando le veamos cara a cara, seremos como Él es. Entonces, en segundo lugar, el bautismo y la morada del Espíritu Santo. Ambos son realidades que toman lugar solamente una vez, no es algo experimental, es algo que toma lugar en el momento de la salvación o de la regeneración. En ese momento usted es bautizado por el Espíritu Santo y usted es morado por el Espíritu Santo para ser templo del Espíritu Santo. No era de la morada, es sobre bautismo y llenura. La llenura del Espíritu Santo es el control del Espíritu Santo. Uno puede estar bautizado
en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo y vivir en la carne y vivir como niño y vivir como el mundo. ¿Por qué? Porque ese texto se aplica a una iglesia que tenía mucha mundanalidad, tenía pleito, tenía disensión, tenía división, tenía problemas doctrinales. Y primeramente, Pablo los llama santos en 1 Corintios 1:2. Los llama santos a la iglesia entera, llamados a ser santos, lo llama los santificados, llamado a ser santo, 1 Corintios 1:2. Y después, cuando usted lee a través de todo esa epístola, usted se da cuenta de los grandes problemas que tenía esta iglesia. Y así todo dice que todos fuimos bautizados y todos hemos bebido del mismo espíritu. Pero la llenura es experimental. O sea, uno lo va a experimentar muchas veces en la vida, porque a veces perdemos la llenura del Espíritu Santo. Cuando hacemos nuestra voluntad, actuamos como queremos, tenemos una respuesta fea hacia una persona, sabemos que no estamos viviendo en ese momento bajo el control del Espíritu Santo. Y uno dice, wow, nunca debiera haber dicho eso. Y aún tengo que pedirle perdón a un hermano que herí, que públicamente ofendí. En ese momento yo no estaba bajo el control del Espíritu Santo, estaba bajo el control mío, de la carne. Entonces, hay una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y las otras funciones del Espíritu Santo. Así es que esa es la manera que yo le contestaría, hermano. Tenemos tiempo para una pregunta más, si alguien tiene. Pastor, yo tengo una pregunta. Ok, vamos a acabar esta noche con esta pregunta. Diga, hermano. Bueno, mi nombre es Norberto, yo soy de aquí de Bogotá, Colombia. Y que pues inicialmente agradecerle a todos ustedes por estar participando y edificándonos unos a otros. Pastor, cuando nosotros hablamos de vida espiritual, siempre nos enfocamos que la predicación se sustenta en el texto literal, ¿cierto? Y muchas veces no se tiene en cuenta el texto original en hebreo, con sus traducciones y sus contextos en el antiguo pacto, ¿cierto? O en el nuevo pacto en la historia. Cuando vamos a este siglo, la pregunta mía es, ¿quedan vacíos realmente cuando se enseña usando el original, el texto original y sus significados, o la traducción ya hecha al español, al inglés, genera controversia? ¿Eso puede suceder en la iglesia cuando se busca el original? Bueno, dependiendo como uno, el pastor o el maestro, maneje el asunto, puede traer confusión o mucha bendición. Escuché una ilustración hace muchos años atrás, cuando era seminarista, hace ya más de 40 años estoy estudiando, pero alguien dijo que leer las traducciones es como ver la televisor en blanco y negro. Conocer los idiomas bíblicos originales, el griego, el arameo, el hebreo, es como ver la tele en color. O sea, le da vida. El griego es un idioma muy exacto. En una palabra, en el griego, por ejemplo, en un verbo, usted tiene la raíz y puede cambiar en una letra si es presente, futuro, pasado, participio, gerundio. En una palabra, de acuerdo a lo que precede la raíz, lo que viene después, uno puede hacer tanto. O sea, hay armonía entre ciertas palabras gramaticales con otras que tienen que compaginar. Si no compaginan, la parte final de lo que se llama el caso. Tenemos el caso sustantivo, genitivo, dativo. Correcto, sí. Y tiene otro más que se me olvida ahora, dative y acusativo. O sea, es tan exacto que conocer el griego y en el hebreo sería algo tremendo para un pastor. Cuando yo predico, yo no traigo mucho el griego. Lo hago aquí porque es un seminario
es un seminario y vamos a darle, cuando posible, palabra griega, hebrea y todo. Creo que es correcto. Antes, cuando yo predicaba, siempre usaba las palabras griegas, pero una vez que una persona en la audiencia, en la iglesia, escucha una palabra griega, se lo olvida enseguida, no hay por qué traerla a correlación, ¿verdad? Pero la persona que no sabe manejar el griego puede traer mucho daño a una iglesia, pero también puede beneficiar mucho a la iglesia. Y quiero terminar diciendo que ninguna traducción al inglés, al español, al alemán, al francés es perfecta. ¿Por qué? Porque es una traducción. Traducción. Son hombres y mujeres que trabajan en un comité de traducción usando los originales y tratan de estudiar los manuscritos en lo que se llama el texto crítico, textual y lo demás, y tratan de darnos el sentir del original de la manera mejor posible para el tiempo donde vivimos en el siglo XXI. Correcto. Entonces, si uno puede estudiar los originales, y déjame decirle que si usted toma 1 año o 2 años o 3 años de griego o de hebreo, le va a ayudar, pero usted no es un experto todavía. Estas personas que trabajan en el comité de traducción llevan años estudiando el idioma, enseñando los idiomas bíblicos y son expertos. Usted no se convierte en un experto tomando 1 año de gramática o de exégesis de un libro en el segundo año o tercer año. Correcto. Toma años. Entonces tenemos que respetar los comités que han trabajado para la Reina Valera del 60, del 77, del 95, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. ¿Por qué? Porque están tratando de ayudarnos a entender a veces la palabra literal, como aparece en el lugar gramatical, sintático que aparece, y a veces nos están dando solamente una idea más plena de lo que quiere decir el autor para ayudarte en tu comprensión. Entonces, cuando tú tengas una Biblia o tengas diferentes Biblias, trata de buscar traducciones diferentes que te van a ayudar a entender un poco más lo que está detrás del original, el griego. Ok, perfecto. ¿Verdad? Así que Gracias, pastor. Pudiéramos seguir sigamos estudiando. Vamos a terminar aquí. Así que, hermano, gracias en esta noche por estar presente casi 1 hora, 2 horas, ¿no? 1 hora y 45 minutos, no sé ni ahora qué hora es. Pero qué bueno estar con ustedes, que Dios les bendiga ricamente, que Dios nos cuide hasta la semana que viene. Recuerden de seguir haciendo las tareas que aparecen en el libro, leyendo las páginas que se les han asignado. La hermana Gessie todos los lunes les recuerda qué página deben de leer o haber leído ya para la clase del lunes a la noche. Así que si en algo le podemos ayudar o orar por usted, póngase en contacto con su coordinador o con la hermana Gessie. Y nosotros toda la semana la hermana Gessie y yo hablamos y oramos por ustedes. Así que Dios les bendiga ricamente. Vamos a orar. Gracias a Dios por esta noche. Gracias por darnos el poder, la energía para poder terminar esta clase. Gracias, mi Dios, por tu amor y tu bondad para nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús, por lo que significa lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y la resurrección de entre los muertos. Así que alabamos tu nombre y pedimos que tú ayudes a cada pastor, a cada anciano. Señor, ayúdanos a serte fiel. Protégenos del enemigo. Protégenos de caer en la tentación. Ayuda a cada laico, cada líder que ayuda al pastor o al anciano en una iglesia. Prospérele, cuídele, que ellos crezcan en tu palabra, en su amor hacia ti, y que tú sigas usando la vida de cada uno de estos estudiantes, Señor, en el lugar donde tú lo has puesto, ayudándolo, como hemos hablado esta noche, a esperar en tus propósitos, en tus pensamientos, en aquello que tú estás haciendo en la vida nuestra, quizás disciplinándonos, porque quiere ver más de la imagen de Cristo en nosotros. Así que alabamos tu nombre, Señor, y te exaltamos y te damos gracias. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches.
Que pasen una buena noche. Amén. Igualmente para usted. Amén. Muchísimas gracias, Hasta la próxima. Pastor. Amén, bendiciones. Feliz noche para todos. Nos veremos la semana que viene. Que pasen una Bendiciones. buena noche y una buena semana. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias. Bye. Bye bye. Hi, Roger. Bye, Sophie. Kiss. All right. Hermano, nos despedimos así que hasta la semana que viene. Bendiciones. Pasen una buena noche. Buenas noches. Bye, bye.